Buenos días, hermanos. Vamos a abrir nuestras Biblias ahí en el Salmo 37. Vamos a encomendarnos a Dios, por favor, en una oración. Nuestro Padre Celestial, agradecemos en esta mañana la bondad que has tenido en traernos a este lugar de adoración y damos gracias que hemos podido entonar estos cantos para adorarte a ti. Y suplicamos ahora, Padre, una vez más que nos ayudes, que prepares nuestra mente y corazón y que seamos receptivos, que seamos capaces de recibir la palabra en nuestras almas para que sean transformadas y para que seamos entregados y obedientes a tu causa, Señor. Rogamos que tú seas glorificado y que tu evangelio llegue a cada corazón para salvación y para edificación de nuestras almas. Rogamos esto en el nombre de Cristo Jesús y te damos en él las muchas gracias. Amén. Bueno, entonces estamos en este Salmo 37 y tal como es mencionado en el versículo 25 de este Salmo, fue compuesto bajo la inspiración del Espíritu Santo por el rey David cuando ya estaba en edad avanzada. Es también un salmo que está escrito en la forma de un acróstico, es decir, cada palabra es una oración o varios renglones y así con todo el alfabeto hebreo. Sus palabras de este Salmo 37 expresan los beneficios, la misericordia recibidas por David, pues él no olvida nunca, no vemos en este escrito que él no olvida nunca que fue sacado, como él mismo destacó en otra ocasión, de detrás de las ovejas, ¿no? Fue sacado desde la condición más humilde hasta la condición más exaltada. Y así también en esta subida, su experiencia, él vio durante gran parte de su vida cómo muchas personas eran exaltadas, cómo muchas personas hacían estratagemas, maquinaciones, y nos da el consejo que encontramos aquí en este Salmo 37, que muchas de ellas, o la mayor parte de ellas, podemos decir con certeza que todas ellas fueron destruidas. Y es lo que contiene este Salmo, ¿no? A todas las personas que operan mal, que se portan mal, que están en la senda de la iniquidad, en la senda de la impiedad, les aguarda un final trágico en sus vidas, acorde con su conducta malvada. Eso no pasará desapercibido por Dios. Vamos a citar rápidamente 10 casos que sucedieron cuando menos en la vida de David y que los vamos a ver en una forma muy breve. Usted los puede ver en su casa en una forma más detenida, pero recordamos específicamente el caso de Saúl, que se llenó de envidia y de coraje contra David, a pesar de que David le fue fiel, de que le ayudó, que le consolaba con su música cuando le venía ese espíritu maligno, a pesar de que David perdonó la vida de Saúl cuando ya estaba ungido, ¿no? para ser rey, lo perdonó una vez ahí en el desierto de En-Gadi, en la cueva, cuando solamente cortó la orilla de su manto y no lo mató, ¿verdad? Después perdonó la vida del mismo Saúl en el desierto de Zif, cuando solamente se llevó su lanza y su botija de agua. Y sabemos, ¿no?, cuál fue el final trágico de Saúl. Acabó suicidándose, ¿no?, echándose sobre su propia espada. Tenemos el caso de Nabal, otra cosa que sucedió durante la vida de David, cuando él llegó, mandó a sus siervos a pedir, que estaba en tiempo de fiesta, este hombre Nabal con aquella mujer Abigail, que a la postre sería esposa de David, cuando después faltó o pereció Nabal.
Y sabemos que Nabal trató ásperamente a los siervos de David y no quiso cooperar, a pesar de haber sido protegido durante mucho tiempo. Y sus propios siervos le dijeron: oye, este cuate nos ha protegido y nos ha salvado y ha sido una pared, una guarda para nosotros, y vino a pedir unos tacos, vamos a decirlo así, y fue desechado, ¿no? Fue menospreciado. Y después de que David se llenó de ira y dijo: voy a ir a matarlo, ya conoce usted la historia, ¿no? Se atravesó la esposa. Nos dice ahí que se fue como por un camino secreto de ahí del monte y llegó primero con una dádiva, ¿verdad? Con un don, y dijo: mi esposo se equivocó, aquí está este don. Y su esposo estaba en casa ebrio, ¿no? Entonces ya después que al día siguiente le cuenta las cosas, dice que en 10 días posteriores Nabal murió, ¿no? Este es el fin trágico de que estamos hablando. El caso de Amnón, un hijo de David, medio hermano de Absalón, que forzó a su media hermana Tamar y acabó siendo asesinado por su hermano Absalón, ¿no? Por su medio hermano Absalón. El caso de Is-Boset, que era hijo del rey Saúl, que después de la muerte de su padre y de sus hermanos, en lugar de someterse, ¿no? y decir: bueno, vamos a dejar que ya David está ungido, vamos a dejar que reine, es lo que ha mandado Dios por medio del profeta Samuel. Pues no, Is-Boset dijo: es mi oportunidad, mis demás hermanos están muertos y aquí voy yo y yo voy a ser rey. Sí. Y sin que se mencione en las escrituras abiertamente, pero esto fue una división, ¿no? Antes de la división profunda con Roboam, el hijo de Salomón. Aquí hubo una división porque Is-Boset gobernó sobre Israel y David solamente gobernaba sobre Judá. Entonces ya había ahí una división. Reinó 2 años y después murió asesinado, como sabemos, por unos hombres que se llamaban Bana y Recab. Ahí en 2 de Samuel 4:6 lo menciona. Y también el general que cooperó con él en esta rebeldía, Joab, como sabemos, asesinó al ayudante, quiero decir, al ayudante de Is-Boset, que fue el general Abner, ¿verdad? Abner más bien, no Abner. Abner lo mató Joab, quien asimismo se convertiría después en otro caso trágico, ¿no? Que acabó también muerto a manos de uno de los siervos de David, que se llamaba, se me va su nombre, Benaía, hijo de Joiada, si mal no recuerdo, ¿no? Entonces vemos muchos casos trágicos. Absalón parecía que conseguiría, que prosperaría y sería puesto como rey, quitando a su propio padre, contra quien él se había rebelado, y finalmente murió enredado en una encina, bello y guapo como era, ¿sí? Con su melena que se cortaba cada año y que pesaba bastante. No es por envidia, pero se murió, ¿verdad? Y enredado ahí, y dice que Joab le clavó 3 dardos en el corazón. Entonces, una muerte trágica. Vemos el caso de Ahitofel, que fue el consejero de Absalón. Dijo: no, pues aquí me acomodo con que va a ser el rey, ¿no? Ya David queda hecho a un lado, yo continúo en la corte, aquí en las posiciones especiales. Y este ex consejero de David se unió en la rebelión, y cuando vio que su consejo no había sido recibido, el fin trágico. Estamos viendo, no se nos olvide, el Salmo 37 habla del fin trágico de los malos, del fin trágico de los que obran mal, del fin trágico de las personas que quieren tomar una posición que no les corresponde, que se envanecen, que se exaltan, que toman el mal camino. Y así Ahitofel, que traicionó a su rey, ¿verdad? Uniéndose con Absalón,
acabó después de ver que su consejo no había sido seguido, Ahitofel fue y se ahorcó, ¿no? Un prototipo de Judas, dicen algunos comentaristas en el Antiguo Testamento. El caso de Semeí maldijo a David, ¿no se acuerdan ustedes cuando David salía de Jerusalén? ¿Sí? Acosado, ¿no?, por la conspiración de su hijo Absalón. Ahí estaba Semeí y le grita: hombre de sangres, eres un asesino, y muchas cosas, apedreándolo y echando tierra. Le llama hijo del diablo, hijo de Belial, y le gritaba, y los siervos de David decían: nos dejas que vayamos y le cortemos la cabeza a este malvado. Dijo: déjalo, ¿no? ¿Quién sabe si Dios convertirá la maldición que él está dando en una bendición? Como vemos que así fue, ¿no? David regresaría a su trono. Y este hombre Semeí acabó muerto, ¿no? Cuando después, aunque David lo perdonó, sabemos que después fue puesto bajo condiciones especiales, bajo el reinado de Salomón, y Semeí transgredió los límites de su libertad condicional, ¿no? Y acabó, aunque 3 años después, pero acabó muerto, ¿no? Entonces, otros casos más tenemos, ¿no? Durante la vida de David ocurrió el caso de Doeg, edomita, que mintió para quedar bien con Saúl, y ya sabemos que murieron muchos sacerdotes. No se nos dice de qué murió Doeg, edomita, chismoso, ¿verdad? Pero sí sabemos, de acuerdo al Salmo 37, que la postrimería de él, si no fue una persona arrepentida, su postrimería fue de destrucción. Los hombres de Zif que fueron a delatar a David, ¿se acuerda que él consultaba a Dios y andaba siendo perseguido por Saúl, y fueron a delatarlo? Está acá en esta parte, ¿no? En el desierto de Zif. Los zifeos, que más bien deberían ser eso, ¿no? Sí, son feos, ¿no? Los zifeos fueron y delataron acá está el que andas buscando, ven y te vamos a mostrar, díganme exactamente dónde está, y ahí van, ¿no? Si usted lee cuidadosamente toda la primera carta de Samuel, están todos estos detalles que estamos platicando. Y así fue pues a delatarlo con el rey Saúl. Y esos hombres malvados tampoco se nos dice, esos hombres otra vez chismosos, ¿no? Estamos acostumbrados a escuchar que algunas mujeres son muy rápidas con su boca, pero aquí estamos viendo de algunos hombres que son medio chismosos, ¿no? Entonces hay que tener cuidado, ¿no? Hay que guardar nuestra boca. Y finalmente, como decía Joab, que mató a los generales Abner y Amasa, ¿no? A través de mentiras. ¿Sí? Terminó muerto por mano de Benaía, aunque fue, como sabemos, a esconderse al templo y colgarse de los cuernos, dice ahí, para asegurarse, no, aquí no me van a matar. Pues finalmente acabó muerto. Podemos observar estos 10 casos, ¿no? Más de 10 casos, 11 casos específicamente mencionados. Si los zifeos eran como 20 o 30, pues ya aumentan los casos, ¿no? O sea, pero vamos a poner que fueron 10 casos ocurridos en la vida de David. Y aunque las consecuencias de algunos ya no lo alcanzó a ver David, como el caso de Simeí o el caso de Joab, porque la muerte de ellos ocurrió en el reinado de Salomón, su hijo, no obstante, los principios siguen vigentes. Las palabras de este Salmo 37, escritas, por cierto, en una forma proverbial, ni parece un salmo, parece un proverbio. ¿Sí? Por eso estamos diciendo que tiene una forma proverbial. Las palabras de este Salmo 37 encuentran cumplimiento, porque sabemos, ¿no? Dice el Salmo 37, versículo 9 y 10, ¿no? De aquí en poco el malo no aparecerá, serán talados. Versículo 13, su día llegará, el Señor se reirá porque sabe que viene su día. ¿Sí? Las maquinaciones que hacen, dice, la espada de ellos entrará en su mismo corazón y su arco será quebrado. Versículo 20, todos ellos, dice, los impíos perecerán, serán consumidos como la grasa de los carneros.
Versículo 38, ellos serán finalmente, dice, la postrimería de los impíos será destruida, será talada. Entonces, todas las lecciones que tenemos en este Salmo 37, vemos que tienen un sustento específico en la vida de David y le inspiraron, ¿no?, todos estos casos para darnos la lección ahora a nosotros. David aprendió mirando en el espejo de la providencia y nos escribe en dichos proverbiales en este Salmo 37 para que si alguno de nosotros nos encontramos en alguna situación similar, alguien nos está oprimiendo, alguien está abusando de nuestra amabilidad, de nuestra bondad, alguien está pisoteando nuestros derechos, alguien está acosándonos o acusándonos malintencionadamente, no entremos en queja, no entremos en descontento. Más bien, dice David, ejercitemos la fe y recordemos las experiencias, ¿no? Recuerden las experiencias que yo tuve, recuerden los consejos que yo les estoy dando. El malo no durará para siempre, el abusivo no durará para siempre. No te angusties, no te desesperes, no te aloques, no hagas tonterías. Ten paciencia, ten paciencia. Todos ellos caerán. Sus maquinaciones será una espada contra sí mismos, ¿no? Escuchémoslo correctamente, no nos angustiemos. Entonces, en las sentencias proverbiales de este salmo, vemos que se resuelve el gran enigma de la vida, ¿no?, que siempre estamos viendo, que continuamente vemos, ¿no? ¿Por qué están los malos en prosperidad y los justos son afligidos? ¿Qué pasa, no? Dios, ¿dónde estás? ¿Sí me explico? Y la gente dice, ¿dónde estás? Mis derechos están siendo abusados, estoy siendo pisoteado y tú no haces nada, ¿no? Esta es una paradoja de la vida, de un mundo caído como en el que estamos. El hecho de que las personas que obran con maldad y engaño sean prosperadas y parece irles bien, ese es algo que vemos. No, este cuate es bien tranza y mira, ya estrenó su Corvette. Sí, este cuate es bien tramposo y mira cómo le va. Sí, las palabras quedan impregnadas, ¿no? Le va muy bien, mira, parece un laurel verde y hasta está floreando. Máxime si está alguna prueba sobre nosotros, ¿no? Mira nada más, este cuate ya se llenó de hijos y yo ni hijos puedo tener. ¿Qué pasa, Dios? Esta injusticia, ¿por qué? Y empezamos a veces, si no tenemos la visión que nos recomienda el salmista, empezamos a equivocarnos y empezamos a quejarnos, empezamos a estar descontentos y nos amargamos la vida. Algunos traemos ya cara de limón, ¿no? Así amargado, nada más nos falta estar verdes. Sí. Entonces, este es el enigma de la vida, ¿no? El hecho de que las personas que obran con maldad y engaño son prosperadas. No quisiera mencionar los políticos, senadores, presidentes y todo, pero bueno, ya lo mencioné, ¿no? El hecho de que las personas que obran con maldad son prosperadas y parece irles bien, mientras los creyentes están llenos de enfermedades, padecimientos, pruebas y aún de fracasos, no obstante su vida piadosa. ¿Qué cosas? Así está el asunto, ¿no? A través de las palabras de este salmo, el Señor tranquiliza y acalla los lamentos y las quejas de su pueblo, recordándonos que aunque la situación de sus ovejas, de su pueblo en este tiempo, parezca ser la de víctimas, ¿sí?, la de tierra debajo de los zapatos siendo aplastados, padeciendo abusos, sin embargo, nos recuerda y nos dice, solo es algo pasajero. Dios lo contempla todo en la perspectiva de futuro y de eternidad y nos recuerda para que lo contemplemos nosotros de la misma manera.
nos aclara que no es la condición externa y temporal lo que determina el futuro de una persona. Lo repito, no es la condición externa y temporal lo que determina el futuro de una persona. Una persona pudiera vivir de este lado, ¿sí? Antes de pasar la frontera, el río de la muerte, ¿no? Antes de llegar a la eternidad. De este lado, en lo temporal, la condición de alguien pudiera parecer maravillosa, exaltada, llena de privilegios, bendiciones y tantas cosas. Sin embargo, eso no indica que le irá bien en la eternidad. No importa la condición externa, la condición temporal, sino la condición del corazón de cada persona delante de Dios. Eso es lo que importa. ¿Cuál es tu condición? ¿Cuál es la condición de tu corazón delante de Dios? O sea, no importa, no te estoy diciendo cuánto tienes en el banco, cuántos carros tienes, cuántas casas posees, cuánto has viajado, todos los parámetros de la gente de este mundo, ¿no? Para decir, no, a este le ha ido bien. O sea, pudieras haber viajado por todo el mundo, tener tu cuenta bancaria gorda, ser lo máximo, usar puro vestido de marca y ser el ejemplo, el non plus ultra, lo máximo, la persona que todo el mundo, como si fuera torero, ¿no? Se abre la plaza para que pase el torero, ¿no? Y sin embargo, saliendo de este mundo irás al infierno, porque no tienes a Cristo en tu corazón, porque no has sido reconciliado con Dios. ¡Qué terrible! O sea, parece que le va muy bien, por la postrimería de la persona será la destrucción. Híjole, me hice de este negocio y nadie se dio cuenta. No, hombre, los estafé a todos. Llegó la ayuda de 500 o 800 mil millones y nadie se dio cuenta y la mandé directo a mi cuenta, mira nada más, y te va muy bien. Sí, pero tu postrimería, el estado de tu corazón se descubrirá. A Dios no lo has engañado. Y lo que nos advierte el Salmo es que nosotros como creyentes se robó todos los ahorros. Sí, estaba la caja de ahorros y todos fuimos y metimos nuestro dinero ahí y ese cuate se lo guardó y se fue corriendo. ¡Mi dinero! Dicen que lo vieron por allá en Estados Unidos y que compró una casa en Florida, en la Florida. Con tu dinero, con tus ahorros. Y uno cruje los dientes, ¿no? Diciendo, malvado. Se llevó mi dinero, mis ahorros, todo. Y uno se enoja, ¿verdad? Y Dios empieza con los consejos. Ahorita los vamos a ver. Comienza diciendo, no te impacientes. No te impacientes ni tengas envidia con la providencia, ¿no? Con lo que está sucediendo, con la manera que Dios está gobernando. No es la condición externa lo que determina el futuro de una persona, sino la condición de su corazón delante de Dios. Por lo tanto, debemos escuchar bien el consejo de David y no confundirnos para no caer en la tentación del diablo, ¿no? En el lazo del diablo. Y comenzar ¿a qué? A quejarnos, a estar descontentos, a blasfemar, a decir incongruencias, ¿no? Veamos el punto. El salmista desarrolla su escrito contestando o como si estuviera contestando una serie de objeciones. En primer lugar, vamos a ver que Dios responde las objeciones en relación con los impíos. El pensamiento del Salmo transmite, en primer lugar, objeciones hacia Dios. Estamos viendo que los impíos florecen. Es una objeción, ¿no? Esas objeciones se llegan a levantar en la mente de los creyentes. Estamos viendo que los impíos florecen. ¿Qué sucede? Ya hizo otra tranza este cuate. Vemos que los impíos prosperan y engordan en su propósito de molestar a los justos. Ahí está, mira. Menso. ¿Sí? Te hubieras metido en el negocio conmigo, ya estarías como yo.
Vemos que muchos impíos no padecen adversidades, sino que siempre les va bien. Algunos hasta terminan en una forma olímpica toda su carrera, ¿no? Usted pudiera ser aquel ciclista que siempre se me olvida cómo se llama, pero que gana todas las medallas para que al final de su vida o ya después de muerto te digan, ¿sabes qué? Fuiste un tramposo, hiciste esto y esto y esto, por lo tanto todas tus medallas son basura, no te ganaste nada. Algunos en esta vida son descubiertos, otros habrá que esperar hasta el tiempo final. A veces vemos que son altivos y soberbios y se burlan y su descendencia hasta continúa prosperando, ¿no? ¿Qué? ¿Todavía vives en esa pocilga? Mira mi mansión. Ay. Se burlan, ¿no? ¿Traes ese carrucho ahí? ¿Qué modelo es? ¿2000 qué? ¿2000? Estamos en el 2021, ya salieron los híbridos y tú todavía estás con tu carro. Sí, hombre, casi una carreta con mulas. Entonces, se burlan, ¿verdad? Se burlan. Y los creyentes dicen, ¿qué pasa, no? Estamos viendo prosperar al impío, estamos viendo que florece, que molesta a los justos, que se burla de ellos, no tiene adversidades, tiene salud, su descendencia va muy bien, continúa prosperando. Y Dios responde en el versículo 2 y comienza diciendo, yo te recuerdo que ellos son como la hierba, pronto serán cortados y su verdor se acabará. Versículo 20, no te preocupes, los impíos van a perecer, son como la grasa de los carneros. ¿En qué se convierte la grasa de los carneros? Usted vaya ahí cerca de donde venden los tacos y la grasa empieza a hervir, a quemarse, a deshacerse, a convertirse en aceite y luego en humo que sube. ¿Y dónde queda ese humo? Se desvanece, son como la grasa de los carneros. Se disiparán. ¿Qué pasa con los impíos? Versículo 35 y 36 nos dice, yo los vi sumamente ensalzados y se extendían como un laurel verde, pero después pasé y aquí ya los busqué y no están. Oye, ¿qué le pasó al señor fulano? No, dice, tuvo un final trágico. Fíjate que después de que él murió, sus hijos derrocharon toda la herencia. Se pelearon, se dejaron de hablar entre ellos porque disputaban esto y aquello y lo demás. ¿Cuántas veces hemos oído esa historia? Muchas veces. Florecen, pero son como la hierba. Engordan y prosperan, pero serán quemados y serán como humo. Aunque no tengan adversidades y sean altivos y soberbios y su descendencia parezca que sigue igual. No obstante, dice Dios, recuerda, dice en el versículo 38, los transgresores fueron todos a una destruidos y la postrimería de los impíos será cortada, será talada. Son como un laurel, de repente lo ves y a la siguiente semana ya no está. Así es. Así debemos mirarnos, ¿no? ¿Deseas esto para ti? ¿No es mejor el plan? Te pregunta el Señor. ¿No es mejor el plan que yo tracé para ti? Camina por ese plan. No te impacientes, no tengas envidia de los malvados. Camina en el plan que yo te he dado, en el plan que yo tracé para tu vida. No te desesperes. En segundo lugar, Dios responde las objeciones con respecto ahora a los justos. Ya hemos visto, ¿no? Aunque sea de una manera rápida, ¿no? Cómo los impíos parecen florecer, prosperan, engordan, no padecen adversidades, todo les va bien, su simiente también, se burlan, siguen prosperando. Ahora, desde la perspectiva de los justos, en segundo lugar, el Salmo también contesta. Es que los justos
tenemos muchas aflicciones y tenemos muchas pruebas. Los justos somos víctimas de las maquinaciones y los ataques de los malvados. Es como si nos pusieran unas dianas y estén ahí los malvados tirándole a los justos. No traemos las dianas atrás y le atinan sus maquinaciones. Además, los justos generalmente están en la parte baja en esta cadena, ¿no? Y los de arriba están presionando y nos aplastan, nos echan mucha tierra y nos están aplastando. Tenemos pocos medios para defendernos. Los justos además padecemos tiempos duros, difíciles, con pesadas cargas. Nos desesperamos. A veces nos dice el Salmo, los justos llegan a caer, llegan a tropezar. Llegamos a dar el azotón, ¿no? En el sentido que reprobamos en nuestra conducta. Y sentimos como, ¿quién va a dar la cara por nosotros? Mi jefe, le caigo mal. El otro patrón me odia porque soy cristiano. ¿Sí? Las familiares me dejaron de hablar por lo mismo. ¿Quién va a ver por mí? Y ahí está, entre comillas, ¿no? El pobre justo ya quejándose ahí. A veces hay que decirlo, ¿no? Lo vamos a mencionar más adelante. No debemos victimizarnos. No debemos victimizarnos delante de Dios, ¿no? Todas estas cosas, parece que nadie se preocupa, ¿no? Son acusados y puestos en entredicho. Ay, pobrecito de mí, no hay quien me defienda. Si Dios obrara. Todas estas cosas son ciertas, ¿no? Que el justo padece, que somos víctimas de las maquinaciones y ataques de los malos. ¿Sí? Creo que cada sexenio, si no es que en otro país, dice, ¿no? Una vez más nos han saqueado, nos han engañado. ¿No es cierto que escuchamos eso cada ocasión? Y nadie parece dar la cara por nosotros, ¿no? Todas estas cosas son ciertas, hermanos, pero solo en apariencia. Y cada creyente debe tomar en cuenta varias cosas. Nos dice el versículo 6, debemos tomar en cuenta, hermano, dice, tus aflicciones y adversidades injustas terminarán. Y versículo 6 dice, Dios exhibirá tu justicia como la luz y tus derechos como el mediodía. En algún momento las aflicciones y adversidades terminarán y te vendrán tiempos de regocijo, de alegría y de consuelo. Dios dice que Él mismo hará que se manifieste tu justicia, no quedará oculto, que se manifieste que tú no eres esa persona malvada. Además, Dios nos ha dado comprensión que las aflicciones, las enfermedades, las adversidades son usadas por Dios. ¿Para qué? Para nuestro bien. A través de ellas moldean nuestro carácter para hacernos semejantes a Cristo. ¿Eso es malo para nosotros? ¿No? En segundo lugar, dice el salmista, con respecto a las maquinaciones, escúchalo bien, versículo 12 al 15, hacen maquinaciones y, no, fíjate bien, maquina el impío y cruje sus dientes sobre los justos, pero el Señor se va a reír de él, porque ve su día, ve su final. Los impíos desenvainarán espada y entesarán su arco para derribar al pobre y al menesteroso, para derribar al justo, ¿no? Para matar a los de recto proceder. Pero dice el versículo 15, la espada de ellos entrará en su mismo corazón y su arco será quebrado.
Debemos entender. Es que yo veo que está apuntando. ¿Qué puede hacer? ¿Matarte? ¿Te va a perjudicar si te mata? Hermano, nos va a enviar más rápido al cielo. Versículo 16 y 17. Es que los justos no tienen medios, decíamos, ¿no? Generalmente son los más pobres. Y Dios dice, mejor es lo poco del justo que las riquezas de muchos pecadores. Aunque tengas pocos medios, confórmate con lo que tienes. ¿Sí? Los brazos de los impíos serán quebrados, ¿sí? Pero Jehová sostiene a los justos. Aunque tengas pocos medios, son suficientes y son mejores que las riquezas contaminadas y manchadas por el pecado, ¿verdad? ¿Sí? Había en el tiempo antiguo, se decía, ¿no? Cuando nosotros éramos jóvenes, ese dinero no es bueno, no es dinero mal habido. Salte de él, deshazte de él. ¿Me explico? El dinero de los creyentes es fruto del trabajo, del esfuerzo. No tengas que ver con dinero mal habido, no tengas que ver con tranzas, no tengas que ver con cosas donde te enriqueces fácilmente. Salte de eso. Las objeciones de los justos en el versículo 19 y 37 nos dice que aunque tengamos tiempos difíciles y pesadas cargas, dice, no serán avergonzados en el mal tiempo y en los días de hambre serán hartos, no te faltará nada. Hermanos que somos mayores aquí, ¿no es cierto que ha sido así nuestra vida? ¿Qué nos ha faltado? ¿Ha faltado pan en tu mesa? ¿Ha faltado para tu familia, para tus hijos? Seríamos verdaderamente ingratos si decimos que no, ¿verdad? Ha habido tiempos difíciles y de todas maneras nunca ha faltado, y hermanos, hemos de decirlo así, no solo frijoles para que no nos critiquen, no, sino también frijoles con carne y con ensalada y con postre y con refresco, y no nos ha faltado absolutamente, es decir, comiendo en una forma abundante, no nos ha faltado nada. El postrer estado de los hijos de Dios siempre será paz. Tu historia tendrá un final feliz, un final dichoso. Dice el versículo 37, considera al íntegro y mira al justo. La postrimería, el final de cada uno de ellos será paz, es de paz. Así sucederá. No terminará tu vida en tragedia. Tu vida no será una tragedia eterna y continua. Dios obrará y te traerá tiempo de consuelo, tiempo de solaz, y en los tiempos de angustia tampoco te faltará nada. Y lo volvemos a repetir, así ha sido en la vida de cada uno de nosotros, y así será hasta el final. Si el justo padece, y aún supongamos que el justo llegue a padecer, no llegue a quejarse y llegue a airarse contra Dios, no sé qué pasa, mi vida, mi familia no se compone, o esas cosas pueden estar mal, dice el versículo 24, véalo por favor. Cuando cayere el justo, no quedará postrado, siempre tendrás una mano que te ayuda. Jehová sostiene la mano de los justos, Jehová sostiene la mano de sus hijos. El Señor te dará fuerza para seguir adelante. Tu caída no será definitiva, Dios te sostendrá. Él es quien sostiene tu mano y no quedarás postrado para siempre. Así dice el versículo 24. Y tú que en algún momento has llegado a pensar que no hay quien saque la cara por el justo, no hay ningún verdadero líder, no hay ningún político, no hay quien se preocupe por ti. Nos dice en el versículo 40, Jehová los ayudará. Jehová es el que da la cara por sus hijos. Jehová nos ayudará, Él nos librará, Él está al pendiente, Él nos libertará de los impíos y nos salvará.
Esto es lo que estamos viendo en este salmo, ¿no? Aunque lleguemos a pensar que estamos solos y que nadie nos ayuda, el Señor dice, yo doy la cara por ti. Yo te voy a ayudar y yo te voy a libertar. Y el Señor nunca nos defraudará. Ahora, en último lugar, en este salmo encontramos una medicina. Este salmo es conocido como el antídoto contra la impaciencia y la murmuración, ¿no? Así es conocido este Salmo 37. Así lo llamaba desde los primeros siglos, ¿no? Tertuliano, que vivió entre el primero y segundo siglo de la era cristiana, decía que este salmo era el antídoto contra la impaciencia y la murmuración. O sea, hay que tomar de este salmo continuamente, ¿verdad? Hay que tomarlo en pastillas y hay que tomarlo también en solución, en inyecciones. Yo les tengo 7 cucharadas, aquí ahorita se las voy a decir, de la farmacia directa del Señor, 7 cucharadas, ¿no? En contra de la impaciencia, en contra de la murmuración, en contra de ver alguna inconsistencia en el mundo que nos rodea, en nuestra propia existencia, ¿no? Este salmo es conocido entonces con este nombre, antídoto contra la murmuración y la impaciencia. Y no solo tenemos las respuestas con respecto a las objeciones de la prosperidad de los impíos, y tenemos también las respuestas a las objeciones desde la perspectiva de los justos, sus aflicciones, sus cargas, las maquinaciones contra ellos, etc. Pero este salmo nos lleva a recordar que el deber de los hijos de Dios, cuando en nuestras mentes ocurran objeciones y pensamientos como los que ya hemos mencionado en este mismo salmo, prosperidad de impíos, padecimiento de los justos, o que estemos enfrentando circunstancias narradas en este salmo, aquí están las 7 cucharadas. Primera cucharada: no te impacientes, no tengas envidia, versículo 1 y 2. No tengas envidia, no te impacientes con el gobierno providencial que Dios está realizando. O sea, todas las cosas que suceden en el mundo, ¿quién las gobierna? ¿Quién las dirige? Dios. Entonces, ¿se ha equivocado alguna vez Dios? No, pero es que una vez mi tía, y que era bien buena, y se murió. O sea, y ya cuando te das cuenta que tu tía era malvada, idólatra, y salen todas las cosas, ¿no? No sabes, hermanos, Dios no se equivoca. Ten paciencia, no te impacientes. Podemos traer a la memoria las palabras del Salmo 73, versículos 2 y 3, que es muy similar al tema que estamos tratando aquí en este Salmo 37. Cuando David dice en el versículo 2, dice, por poco resbalaron mis pasos, dice, porque tuve envidia de los insensatos, viendo la prosperidad de los impíos. Tuve envidia, se carcomió mi corazón, empecé a decir, ¿por qué prosperan ellos y yo no? ¿Por qué ellos están en una posición encumbrada y yo no? Empecé a murmurar hasta que entendí, dice versículo 17, para no leer todo el salmo, dice, hasta que venido al santuario de Dios, escuché el sermón del hermano fulano y entonces entendí, Dios me abrió los ojos, Dios me habló, entendí la postrimería de ellos. Míralos bien, dice el versículo 18, ciertamente los has puesto en deslizaderos, en asolamientos los harás caer. En realidad su posición no es buena. Están en una resbaladilla que culmina en la destrucción de sus almas. Su fin será terrible. Te pregunto, ¿acaso quisieras cambiar tu eternidad de gloria por un asiento de prosperidad temporal? El diablo está listo para hacer trato con los que quieran hacer eso, para llevarlos al infierno en una forma definitiva, ¿no? ¿Quieres cambiar tu eternidad de gloria por un asiento de prosperidad temporal? No, es que yo quiero un asiento de esos
para tener dinero y traer los carros. Yo quiero, o sea, a cambio de tu alma. ¿Acaso estarías dispuesto a ceder tu lugar del palco celestial por una grada del infierno eterno? ¿Quieres ceder tu lugar del palco celestial por estar un día eterno en el infierno? Entonces, no te impacientes, no tengas envidia. El final de ellos vendrá y el tuyo también. En segundo lugar, dice, volvemos al Salmo 37. En segundo lugar, espera en Jehová. En la versión 60 dice, confía en Jehová, ¿no? Hablando específicamente de la idea de ejercitar la fe. Espera en Jehová, confía en el Señor, ejercita tu fe, haz el bien, no te canses. Sigue en tu vida de fe, sigue en tu vida de obediencia. La fe es la que te dará ojos para ver la realidad de la vida. La visión del hombre natural está chueca. La visión del hombre natural está visca, está chueca, ve mal, no aprecia correctamente las cosas de este mundo. Solamente una visión espiritual de la vida hará que puedas percatarte que los malvados no están ganando y venciendo, sino que en realidad se están desbarrancando hacia la condenación. Si el Señor ya te dio ojos espirituales, entonces actúa en consecuencia, ¿no? Confía en Dios, espera en Él y haz el bien. Aprovecha tu vida para hacer el bien. Los ojos de la fe nos dejan claro lo que está pasando en el mundo, lo que está sucediendo. Por lo tanto, hermano, es nuestra única vida, hay que aprovechar nuestra vida, haz el bien, no desperdicies tu vida, aprovéchala, haz el bien, sirve a Dios. En tercer lugar, en el versículo 4, dice la versión 60, deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Esta idea de deleitarnos, hermanos, la vida de adoración, todo lo que nosotros hacemos en cada ocasión que nos reunimos, adorar a Dios, escuchar la palabra, reunirnos para orar a Dios y confiar y poner nuestras peticiones. Nuestra vida debemos de gozarla, hermanos, deleitarnos en nuestra adoración. Vengamos a adorarle con ganas, canta con el corazón, alégrate en Dios, no seas tímido o poquitero en adorarla, no cantes, gloria, gloria, aleluya, canta, gloria, gloria, canta con fuerza, con alegría, disfruta, estamos adorando a Dios, estamos escuchando su consejo, disfrutemos la comunión con Dios. Deleitémonos en ello, ¿no? Es un deleite, ¿no? Entonces, debo gozarme, ¿no? Voy a ir preparado para alegrarme, para gozarme en Dios, para gozarme en su palabra. Voy a tomar todas sus enseñanzas, voy a ponerlas por obra, voy a obedecer. Voy a someter mi vida para que mi carácter sea moldeado, para enderezar mi vida, mi casa. En cuarto lugar, dice el versículo 5, encomienda a Jehová tu camino. La idea es manifiesta, dedica tu camino a Dios, dale a conocer a Dios tu camino. Él ya lo sabe, ¿no? Pero le gusta a Dios que nosotros nos pongamos en sus manos, ¿no? El Proverbio 3, versículos 5 y 6 nos dice, fíate de Jehová de todo tu corazón, confíate en Él, revélale todo, platica todo con Él. No confíes ni te apoyes en tu propia prudencia. Reconoce a Dios en todos tus caminos. ¿Y qué dice? Y Él enderezará tus veredas. Entonces,
Extiende tu caso, tu problema delante de Dios. Él es nuestro médico, nuestro consejero. Somete tus pensamientos, tus deseos a Él. No permitas que la ansiedad y el pánico hagan presa de ti. No finjas o trates de engañar a Dios. Encomiéndale. Volvemos a repetir el Proverbio 3, 5 y 6. No te apoyes en tu propia prudencia. Reconoce a Dios en todos tus caminos. Fíate en Él y Él enderezará tus veredas. Entonces, somos llamados a confiar y a recargarnos en Él y su sabiduría. Hermanos, Dios es muy experimentado, Dios es muy sabio. Él siempre nos indicará cuál es el mejor camino. Y aunque a veces los caminos que nos indica como que, sí, ¿estás conmigo o contra mí? ¿Verdad? Nos parece como si Dios obrara contra nosotros, pero Dios es muy sabio, hermanos. Podemos seguirlo con los ojos cerrados, con gran confianza. No se va a equivocar. Cuando Él te dice, humíllate. Acuérdense, yo tengo la razón. Que te humilles. ¿Nos va a favorecer humillarnos? ¿O será mejor mantener el orgullo hasta la muerte? ¿Está mejor? Matrimonios destruidos, vidas destruidas, ciudades enteras, países destruidos, ¿no? ¿Por qué? Por el orgullo, por el egoísmo, por la soberbia. Entonces, si Dios te dice, humíllate, es el mejor camino. Es el mejor camino. Así nos dice el versículo 7 al 11, ¿no? El consejo, la siguiente, la quinta cucharada, no están indigestados. Seguimos con la siguiente cucharada, una cucharada sopera para que pase rápido. Dice versículo 7 al 11, ¿no? Calla a Jehová y espera en Él. O sea, en pocas palabras, no te enojes, no te apresures, sé manso y humilde. ¿Sí? Deja la ira y depone el enojo. No te excites a hacer algo malo. Ahorita me las van a pagar. Ahorita van a saber quién soy yo. Van a conocer mi apellido, mi nombre y van a saber que de mí nadie se burla. Y va, ah, sí, eso vas a hacer. Vas a acabar en la cárcel. A veces las esposas no son muy prudentes, ¿no? Porque empujan al esposo. ¿Te vas a quedar así? ¿Y qué quieres? ¿Que mate al otro? Y va el otro y lo mata, ¿no? Ya, a la cárcel. No excites a tu esposo hacia el mal. Suficiente carga es ser aplastado. Suficiente carga es así. Estamos esperando en Dios. ¿Para qué le echamos más fuego? ¿Me explico? A lo mejor estoy hablando de hogares de Holanda y no del de ustedes, que es perfecto, pero me atreví a citar este ejemplo, ¿no? Entonces, tengamos cuidado, no nos apresuremos. Las respuestas en la carne tienden al apresuramiento, a las acciones violentas, a los gritos y sombrerazos. No te enojes, depone el enojo, no te apresures, sé manso y humilde. Nos dice, no te excites a hacer lo malo, los malignos serán talados. Versículo 11, pero los mansos, dice, heredarán la tierra y se recrearán en abundancia de paz. Los humildes, los mansos, sé humilde y manso. Consideremos las promesas de Dios. Nosotros heredaremos un mundo nuevo y tenemos hecha la paz con Dios. Hermanos, ¿qué más podemos pedir? Soportemos, no nos dejemos llevar por la pasión. Sí, me da risa, no recuerdo que en el fútbol de repente dicen, se encienden las pasiones. No dejen que se enciendan las pasiones, ¿verdad? Dios nos dice otra cosa, que no se enciendan tus pasiones. Soportemos, no nos dejemos llevar por la pasión, por la ira y el enojo. Nuestra heredad y nuestro destino como creyentes es mejor que cualquier beneficio temporal que pudiéramos recibir. No nos apresuremos. Sexta cucharada. Versículo 14.
Los impíos desenvainan espada para derribar al pobre y al menesteroso, para matar a los de recto proceder. Versículo 30. Al desenvainar, el desenvainar la espada y entesar el arco y derribar al pobre y al menesteroso no necesariamente nos habla de lo físico. En realidad estamos hablando de la boca, ¿no? Versículos 30 y 31 nos dicen: la boca del justo hablará sabiduría y su lengua proferirá juicio. ¿Por qué? Porque la ley de Dios está en su corazón, por tanto sus pasos no vacilarán. Entonces mantén tu conversación, mantén tu boca y tu conducta en la obediencia, en el camino de Dios. Versículo 34, espera en Jehová, guarda su camino, Él te ensalzará para heredar la tierra cuando serán talados los pecadores, tú lo verás, ¿no? Tú guarda el camino de Dios, mantén tu boca hablando correctamente y tu conducta en la obediencia, en el camino. Mientras el impío maquina y usa su boca como arco y flecha, tú procura que tu boca hable sabiduría y no seas tropiezo con tus palabras. Mantén tu conducta en los mandamientos. Recuerda tu condición de hijo de Dios y recuerda tu futuro de gloria. En pocas palabras, no lo echemos a perder, apártate del mal y haz el bien. Versículo 27, y vivirás para siempre, ¿no? Séptima cucharada y última, ¿no? No te olvides, versículo 25 y 26. Sé misericordioso. Dice David: joven fui y envejecido y no he visto justo desamparado ni su simiente que mendigue pan. La mendicidad estaba considerada en el tiempo del pueblo de Israel. Era como la cadena más baja del eslabón, ¿no? Llegar a ser un mendigo. Era lo peor que le podía pasar a alguien, ¿no? Era lo más bajo en lo que podían caer. Ahora, el salmista nos dice, ¿no? Yo he sido joven y he envejecido y no he visto ningún mendigo en mi familia, ¿no? Es lo que dice David. Más bien dice: el justo en todo tiempo tiene misericordia y presta. No quiero que se vaya a malinterpretar esta parte, por favor. Sí. Quiero enfocarlo más bien en el sentido de que es tan abundante, ¿no? Es tan abundante la mención de prestar. No se trata de que te conviertas en prestamista y luego te enojes porque no te pagan, sino que el salmista habla de la abundancia que Dios da a sus hijos, que hasta alcanza ¿para qué? Para prestar o para dar. Lo digo a favor, y me incluyo, de los que prestamos, ¿no? Sí, porque parece que dicen algunos, y lo digo a favor de los que prestamos, ¿sí?, que lo prestado es pariente de lo dado. Pero como Dios ha prosperado mucho a los creyentes, en ese sentido también, entonces el creyente en todo tiempo le sobra hasta para dar, para prestar. A veces los que, hermano, aquí sí lo voy a decir, ¿no? Tenemos suficiente para ayudar a otros, pero te advierto y te lo digo, ¿no? Tú que recibes la dádiva, pero tú que recibes más específicamente el préstamo, ¿te prestaron? ¿Eres deudor? Paga. Te lo repito. ¿Eres deudor? Paga. ¿Sí? Si eres creyente y eres deudor, con más razón, paga. Si no va, por favor, que ¿sí? Los hermanos hemos hecho ya como algo así como un poco de comicidad de este asunto, ¿no? Cuando hay personas que dicen, ¿qué pasó? Entonces, ¿en qué quedamos con aquello? Ya sabemos, ¿no? Los hermanos que viajamos, entonces, ¿en qué quedamos? ¿Sí?
¿Qué quedamos con qué? Pues con aquello que te presté. ¿Qué está esperando la persona? Que le diga, no, ya no me pagues nada, así déjalo. O sea, no sea conchudo. Si es creyente y es deudor, con más razón, pague sus deudas. Páguelas. No sea tramposo. ¿Me explico? Ya están saltando los pagarés en sus mentes, hasta aquí los estoy viendo, ¿no? Quizás tiene algún pagaré suelto por ahí, ¿no? Hermanos, seamos honestos. Estaremos poniendo en mal la causa de Dios si somos personas que hacen triquiñuelas, ¿no? Estas 7 cucharadas diarias no nos dejarán estériles y sin fruto para la gloria de Dios, ¿no? Primera cucharada, no te impacientes. Segunda cucharada, confía en el Señor. Tercera cucharada, deleítate en Jehová. Cuarta cucharada, encomienda al Señor tu camino y espera en Él. Quinta cucharada, no te enojes, sé humilde. Sexta cucharada, mantén tu conversación sana y santa y tu camino en el Señor. Séptima cucharada, no te olvides de ser misericordioso, ¿no? Entonces, terminamos con unos comentarios finales, ¿no? En primer lugar, hemos escuchado cuando menos 10 casos en donde la prosperidad temporal termina en tragedia, y esto siempre sucederá cuando uno no está arraigado en Cristo. Como el hermano decía en su tiempo de la dirección, ¿no? Vamos a verlo, ahí es el apóstol Juan, no es Pablo, es Juan el que está diciendo, tercera de Juan, en el versículo 2. Amado Gallo, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como tu alma está en prosperidad. Hermanos, la buena prosperidad siempre va a estar ligada al crecimiento espiritual. ¿Por qué razón? Porque imagínese usted una persona que es enana en sentido espiritual y crece y prospera mucho. ¿Qué va a pasar con su riqueza? No la va a saber administrar. Entonces tiene que haber un crecimiento balanceado, ¿no? Para que la persona tenga y sepa qué hacer y sea sabia para usar la riqueza que Dios le ha dado, ¿no? Esto es para que sepamos usar la riqueza que Dios nos da con sabiduría para la gloria de Dios. Entonces, a veces dice uno, el hermano, ¿a quién le va? Porque nos dice, o sea, si te ofrecen un gran empleo, pero no vas a poder administrar y vas a perder tus circunstancias espirituales, es una tentación, no es una oportunidad, es una tentación. Salte de ahí. Mejor es lo poco, ¿no? Pero dedicado a Dios. Entonces, en segundo lugar, por eso estamos diciendo, ¿no? Que crezcas así, que prosperes así como prospera tu alma, ¿no? Van ligadas. La buena prosperidad siempre estará ligada al crecimiento espiritual. De lo contrario, habrá una debacle ahí, ¿verdad? En segundo lugar, lógicamente, hermanos, la primera medicina que debe ser tomada es que la persona busque su salvación en Cristo. Porque ¿de qué servirá querer tomarse las otras cucharadas? ¿De qué servirá ser un buen administrador si tu alma se pierde? No servirá de nada, ¿verdad? Era un buen administrador, lo único que echó a perder fue su alma, se fue al infierno. Mal administrador, ¿verdad? Entonces, la primera medicina es que busquemos a Cristo. ¿Sí? No te estés preocupando de cómo vas a administrar tus millones, preocúpate si no estás afianzado y firme en Cristo. Esa es tu principal medicina antes de todo lo demás que hemos dicho. Si tú quieres seguir los otros consejos primero, pero estás lejos de Cristo, vas a acabar como ese hombre del que estamos hablando, ¿no? Sí.
Fue un mal administrador. ¿Por qué? Si acumuló riquezas, no fue un mal administrador porque acumuló todo de las riquezas temporales de este mundo, pero echó a perder su alma eterna, que es más valiosa que todo el mundo, ¿no? En tercer lugar, hermanos, debemos entenderlo. Tantas veces Dios nos lo dice, ¿no? Cuando estamos en Cristo, nada nos faltará. Un hermano mayor nos ha hablado el día de hoy. Un hermano mayor llamado el Rey David, ¿no? Usado por Dios, nos recomienda cucharadas que han resultado maravillosas a todos aquellos que las han tomado, ¿no? No te impacientes, no tengas envidia, confía en el Señor, deleítase en el Señor, encomiéndate a Dios. No te apresures, no te enojes, mantén en orden tu boca, todo tu camino en Dios, no te olvides de la misericordia y del amor. Es un consejo de un hermano mayor. Hay que escucharlo, ¿no? Dios nos habla por medio de nuestro hermano mayor, que es el Rey David, ¿no? En cuarto lugar, en realidad, antes que envidia e impaciencia, más bien, hemos de tener y de sentir compasión por los que están sin Cristo, ¿no? ¿Por qué? Porque conocemos su final de tragedia. Entonces, ¿cómo miras a la persona? Ahí lo estás mirando. Y dentro de poco su vida será cortada y la persona será condenada. No, espérate, dame chance de hablarle, ¿no? Antes de que sea cortado, ¿no? Antes de que sea llevado. Hemos de tener no envidia, hemos de tener compasión por los que están sin Cristo, porque sabemos su final. Hermanos, siempre sabemos, no nos cuesta trabajo hablarle a una persona, a otra persona, ¿no? Porque no es oportuno quizás, porque no es el momento, pero hermano, miremoslo con compasión, dentro de poco ya no estará, será cortado y se acabará su vida y se condenará. Y no le pudimos hablar de algo tan importante como su alma. Entonces, seamos sabios y entendidos y valientes, ¿no? Valerosos para decirle a los que tenemos alrededor, por favor, quiero hablarte acerca de tu alma, ¿no? Quiero hablarte acerca de tu eternidad. Y abrir la oportunidad, ¿verdad?, para hablar de Cristo, ¿no? Hemos de sentir, repito, compasión por los que están fuera de Cristo, porque un final trágico les asedia. Roguemos a Dios, hagamos un esfuerzo continuo por ellos en oración y en acciones específicas. Nosotros estamos en el barco de la salvación. Estamos seguros, no nos vamos a ahogar. Entonces, pero si están los otros ahogándose, entonces tiremos el salvavidas con la cuerda, ¿no? Nosotros ya estamos dentro, ¿no? Pero si vamos dentro del barco y luego, se está ahogando, mírenlo, ya casi no respira, ya nada más saca las manitas así. ¿Sería correcto? Estamos en el barco, hermanos. Lancemos el salvavidas. Que Dios nos ayude a ser entendidos y sabios para atinarle exacto con el salvavidas. Que le caiga encima, ¿verdad? Para que sea salvado, ¿verdad? Y finalmente, haremos muy bien si después de escuchar el Salmo dejamos de victimizarnos delante del gobierno providencial de Dios, ¿no? No nos victimicemos, más bien mostremos una actitud. Es decir, no nos hagamos de cuánto sufro, mira, acaríciame porque cómo sufro, ay, cómo me duele, sí, ráscame, sí. No nos victimicemos delante del gobierno providencial de Dios, más bien mostremos una actitud de fe y de confianza. El yunque y la fragua duelen y queman, pero forman hombres para el servicio de Dios. Entonces,
Duelen los golpes, duelen las quemadas, duelen las heridas, pero Dios nos está forjando para ser mejores siervos suyos. Entonces, no nos victimicemos. Si el Señor quitara las pruebas, las aflicciones y todas las cosas, adversidades, ¿qué pasaría con nosotros? En lugar de ser forjados como hombres de bien y hombres de esfuerzo y de trabajo, nos convertiríamos en niños mimados y malcriados, ¿no? Que tan gordos nos caen cuando se tiran ahí en el Walmart. Ya, de comercial. Sí, ya ven que se tiran y ya patalean y la mamá no pueden controlar al niño y toda la familia alrededor, ya, y tirando patadas y manazos y gritando, ya, cállate. O en el avión o en el autobús, ¿no? La vergüenza para los papás, ¿no? No pueden controlar a un niño de 3 años, de 5 años. Si el Señor quitara todas las cosas que suceden en nuestra vida, que nosotros llamamos pruebas, dificultades, adversidades, terminaríamos como esos niños malcriados, ¿sí? Mimados. Entonces, es el amor de Dios el que nos enseña, el que nos disciplina para que produzcamos santidad, para lo cual entonces aún las terribles y dolorosas caídas que nos avergüenzan son necesarias y Dios las ha permitido, ¿no? Recordemos, ¿no? Como dijo Job en el capítulo 1, versículo 22, cuando se perdieron todas sus posesiones y se murieron todos sus hijos. Dice, ninguna de estas cosas halló despropósito Job en lo que Dios estaba haciendo con él. Jehová dio y Jehová quitó, ¿no? Sea el nombre de Jehová bendito. Mejor es callar y tomar la enseñanza, mejor no hablar si no podemos decir lo mismo. Él es nuestro Salvador y Él es el que da la cara por nosotros, ¿no? Oremos, hermanos, por favor. Nuestro Padre Celestial, damos las muchas gracias en esta hora por tu palabra. Rogamos, Padre, que perdones nuestros pecados, que perdones nuestros pensamientos, aún nuestras intenciones que no han sido llevadas a cabo, Señor. Que perdones nuestros berrinches que a veces hacemos, Señor. Que nos perdones, Padre, porque muchas veces no controlamos nuestra boca y aunque no maldigamos y no digamos palabras deshonestas, de todas maneras, Padre, hablamos ásperamente y duramente. Ayúdanos, Señor, a practicar y tomar la medicina que tú nos has dado en esta mañana y rogamos, Padre, que sigas moldeando nuestro carácter, nuestra vida, para ser sal y luz en este mundo y ayúdanos a crecer, Padre, en compasión y en acciones compasivas para la salvación de nuestros hermanos que todavía están perdidos en este mundo, Señor. Rogamos que bendigas tu iglesia, que la uses para traer a los tuyos y, Padre, ayúdanos para no ser en nuestras vidas tropiezo y escándalo para nadie, Señor. Te bendecimos y damos gracias por tu palabra, rogándote que tú la prosperes. Te damos las gracias en Cristo Jesús. Amén.